Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a iniciar la conferencia el objeto del proceso contencioso administrativo. En esta oportunidad tenemos al doctor Carlos Torres Zavala, que es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, cuenta con una maestría en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, con amplia experiencia como consultor legal en contrataciones del Estado y arbitraje, especializado tanto en el sector público como en el privado, de manera presencial y virtual. Es socio fundador de Estudios Torres Zavala. Bueno, damos inicio a la conferencia. Doctor. Gracias. Buenas noches con todos los presentes y con todos los que están conectados a través de la red. En esta ocasión vamos a conversar sobre el objeto en el proceso de contratación pública. El objeto en el proceso de contratación pública tiene que ver con lo que vimos la semana anterior, que fue sobre el acto administrativo. Si bien se trató del acto administrativo, esto es a nivel de vía administrativa, de sede administrativa. En este caso, cuando ya hablamos de objeto contencioso administrativo, ya estamos hablando de una vía judicial, de una vía jurisdiccional. Por eso es muy importante repasar lo que vimos hace 2 semanas. Las funciones dentro de todo el Estado. Función judicial, función legislativa, función jurisdiccional, función legislativa, función administrativa. Sobre este punto, otra vez vemos de que la función administrativa materializa los fines del Estado, y al materializar los fines del Estado es que nace el derecho administrativo para regular solo lo que tiene que ver con función administrativa. Entonces la función administrativa tiene que ser equilibrado porque el poder no puede ser disperso para todos los puntos sin ningún control. Debe haber un equilibrio y este equilibrio se da de manera concurrente entre cada función. Así, lo que suceda en la función administrativa debe ser controlado. Y el control en este caso sucede a través de un control jurisdiccional. Y de ahí nace el proceso contencioso administrativo. Revisar jurisdiccionalmente todas las actuaciones que la administración pública, a raíz de la función administrativa, emite o realiza. Uno de ellos es el acto administrativo. Sin embargo, también vemos de que también hay otros actos, hay otras actuaciones que también se pueden ver a nivel jurisdiccional, a nivel judicial, mas no todos se van a ver en el proceso contencioso administrativo. Por eso es necesario realizar esta introducción, aún así sea repetitiva respecto al objeto del acto administrativo. Muy bien. Todas las actuaciones de la función administrativa para materializar los fines del Estado en la realidad es a través de las actuaciones administrativas que ustedes ven en la pantalla. Acto administrativo, acto de administración interna, reglamento administrativo, hecho administrativo y contrato administrativo. De manera resumida, ya lo hemos comentado en la sesión anterior, el acto administrativo es toda la declaración que tiene efectos externos, interés y un derecho al administrado. El acto de administración interna es una esfera interna, dentro, como su nombre lo dice, dentro de cada estado. El reglamento administrativo tiene efectos generales, es una declaración general, y hecho administrativo es una actuación que es material, es materializar en la realidad alguna actuación respecto a las demás. Acto administrativo, acto de administración interna. Vimos que la notificación, por ejemplo, es un hecho administrativo. Y contrato administrativo, el acuerdo de 2 o más partes para regular, para modificar, para extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Sin embargo, en este caso, interviene una parte que es la administración pública, que tiene que ver con una entidad que ejerce la función administrativa. Por eso vimos la equivalencia entre función administrativa y administración pública. Sin embargo, otra vez reiteramos que existen partes del Estado que no pertenecen a la administración pública y existen partes de la administración pública que no pertenecen al Estado. Sin realizar mayores repeticiones,
y ya a punto de entrar al objeto del proceso contencioso administrativo en materia de conferencia, tenemos que tener en cuenta dos puntos. Primero es el régimen legal especial en función a la actuación administrativa de que se trata. Esto es por un principio de especialidad. Como comentaba hoy con un colega en la mañana, en derecho administrativo no existe un código administrativo, y al no existir un código administrativo, haciendo un símil con el Código Civil, con el Código Penal, no tenemos un conjunto de todas las reglas sustantivas que se pueden aplicar en derecho administrativo. Todo está disperso a través de leyes y sus subsecuentes reglamentos, directivas, entre otras. Al no tener este código administrativo, entre comillas, es necesario que el operador jurídico que va a aplicar la norma administrativa del caso tenga que ver cuál es la especialidad de la cual se trate. Si, por ejemplo, estamos en contrataciones del Estado, tenemos que ir a la norma especial de contrataciones del Estado. Si vamos a hablar de expropiaciones del Estado, tenemos que ir a la norma especial de expropiaciones del Estado. Si tenemos que realizar algún trámite administrativo en alguna municipalidad, tenemos que ir a la norma municipal, y así sucesivamente. El régimen legal especial es muy importante para todo operador jurídico en derecho administrativo. Bueno, en todo el derecho, pero aquí estamos hablando en derecho administrativo. Es un punto a tener en cuenta para ir al objeto del proceso contencioso administrativo. Y el segundo punto es tener en cuenta el carácter jurisdiccional, ojo, función jurisdiccional del Estado, y el carácter no jurisdiccional, es decir, no interviene, no existe una función jurisdiccional. Y ahí vamos a ver el caso que interviene la conciliación, la queja, la Junta de Resolución de Disputas, en la actuación administrativa a analizar. Estos dos puntos son claves y es muy importante tenerlo en cuenta para tener la diferencia. Cuando estamos en una queja por defecto de tramitación, cuando estamos en una conciliación, cuando estamos en un arbitraje, cuando estamos en un proceso judicial como el proceso contencioso administrativo, y así sucesivamente. Cada uno tiene su régimen, y por ser su régimen es que se tiene que previamente analizar. Muy bien, teniendo esas dos consideraciones, vamos al cuadro que les va a servir, y espero compartirlo de alguna forma electrónica con todos ustedes o a través de la institución. Sobre estas diapositivas u otros materiales que tengan a bien solicitarme. Muy bien, para ya llegar al objeto del proceso contencioso administrativo es muy importante tener el régimen legal especial, y ustedes pueden ver en la pantalla que existe un triángulo. Ese triángulo es el PCA. PCA es proceso contencioso administrativo para mí y para ustedes que nos están viendo. PCA, proceso contencioso administrativo, para fines didácticos en el gráfico. Si ustedes se dan cuenta, el proceso contencioso administrativo no se da en todas las actuaciones que estamos viendo. Nótese también de que no está el reglamento administrativo. Y nótese también de que en acto de administración interna se menciona una precisión. Ahora, tenemos en el gráfico unos bordes que están adrede para distinguir cuál es el ámbito del cual estamos tratando. Y aquí tenemos un ámbito más general. Tenemos tres ámbitos, dos específicos. Uno es el ámbito privado, el otro es el ámbito público. Tenemos un ámbito general que es ámbito público. Entonces, volvemos a la idea del régimen legal especial, al principio de especialidad en derecho administrativo. Si vamos a analizar una norma jurídica, vamos a solucionar un caso, vamos a defender o asesorar algún punto en derecho administrativo, tenemos que tener en cuenta estos triángulos que he puesto a continuación. Porque en esos triángulos se ve cuál es la vía jurisdiccional y no jurisdiccional para poder solucionar una controversia. Y cuando ya hablamos de controversia, ya hablamos y entramos al ámbito de la función jurisdiccional. El poder, deber de solucionar una controversia. Es decir, nosotros
como administrados, volviendo al procedimiento administrativo, tenemos una solicitud. Esta solicitud, luego de un debido procedimiento administrativo y habiendo cumplido con todas las garantías, culmina en un acto administrativo. Solicitud del administrado o alguna actuación de oficio de parte de la entidad, continúa todo el procedimiento administrativo y tenemos acto administrativo. Este acto administrativo puede ser apelado, puede ser reconsiderado y dependiendo de la organización de cada entidad pública puede ser incluso materia de revisión. Una vez agotado ese punto, ya tenemos el primer punto, procedimiento administrativo, la impugnación, se agota la vía administrativa y aún así tenemos una controversia, lo sometemos a la función jurisdiccional del Estado. Y esa función jurisdiccional del Estado en materia administrativa pasa a ser denominado proceso contencioso administrativo. Proceso contencioso administrativo, que es el proceso judicial en la cual se controla la legalidad de todas las actuaciones del Estado. Sin embargo, esta regla no es absoluta, existen algunas excepciones. Y esas excepciones es la que estamos viendo en los demás puntos en rojo. Recapitulando otra vez, tenemos tres ámbitos. Estos tres ámbitos va a depender de su régimen legal especial. Y al tener su régimen legal especial, el enfoque es como si fuera una lupa en la cual nosotros como operadores jurídicos vamos a aplicar. Por ejemplo, si nosotros estamos en el ámbito privado, actos jurídicos, y solo estamos hablando del ámbito privado, actos jurídicos, es decir, ustedes olviden y omitan todo lo que está fuera del ámbito privado, y solo imagínense que están en este recuadro. Al solo estar en ese recuadro y omitir lo demás, estuviéramos en un ámbito privado. Y al ser un ámbito privado, se emiten actos jurídicos. Y al emitirse actos jurídicos, y tenemos alguna controversia, lo sometemos a un proceso civil, salvo que se trate de delitos, temas laborales, etc. Sin embargo, para fines didácticos, si estuviéramos solo en este ámbito privado, estuviéramos hablando solo de actos jurídicos. Es decir, entre una o dos o tres o más personas privadas que se interrelacionan de manera comercial y no comercial para determinado punto. Todo lo que suceda en un ámbito privado entre dos personas privadas se soluciona, si hay alguna controversia, en un proceso civil, salvo materia penal, laboral, etc. Si es que solo estamos en este ámbito, entonces discutimos nada más lo que existe en este ámbito. Y el régimen legal especial será el Código Civil y será solucionado a través de las herramientas que nos da el Código Procesal Civil. Si en este ámbito privado sucede algún delito, estuviéramos hablando de un Código Procesal Penal y un Código Penal a aplicar. Y así sucesivamente, obviando todo lo demás y hablando solo del ámbito privado. Sin embargo, si ampliamos más la imagen, si nos alejamos más de la imagen, y ya tenemos en cuenta este ámbito público y regresamos solo a este ámbito público y omitimos el ámbito privado y el otro ámbito general, estuviéramos hablando de solo un ámbito específico, un ámbito legal. Y si aún así adentramos más, ahondamos más en este ámbito público, vamos a ver que solo existirían actos administrativos. Y si solo estamos en una operación jurídica en la cual existen actos administrativos y existe alguna controversia, agotada la vía administrativa, la función jurisdiccional a aplicar será el proceso contencioso administrativo, el PCA. Si estuviéramos en acto de administración interna, con alguna precisión que veremos en las siguientes láminas, y aún así, agotada la vía administrativa, tenemos una controversia, lo sometemos al proceso contencioso administrativo.
Y si ahondamos solo en el punto de hechos administrativos y aún así, agotada la vía administrativa, nosotros tenemos alguna controversia, entonces lo sometemos a un proceso contencioso administrativo. Véase que solo estamos hablando de ámbitos específicos en todo este ámbito público y estamos olvidando todo lo demás. Si estuviéramos así, estuviéramos sometiéndonos a un proceso contencioso administrativo, proceso contencioso administrativo, proceso contencioso administrativo. Ahora, volvemos otra vez a la imagen global y vamos a ver que existe un ámbito público. Y todo este ámbito público se da a través de un contrato administrativo. Pues el contrato administrativo engloba las demás actuaciones administrativas. Dentro de la ejecución del contrato administrativo, uno como Estado, si viene de parte del Estado, de parte de la administración pública, va a manifestar su voluntad a través de actos administrativos, actos de administración interna y hechos administrativos. Y la contraparte será una persona privada. Y al ser una persona privada, una persona natural, una empresa, ellos emitirán actos jurídicos. Pero aún así emitan los empresarios actos jurídicos y la administración pública actos administrativos, por ejemplo, no nos vamos a ir, si existe una controversia, en un proceso civil porque está interviniendo la empresa, sino vamos a intervenir en un proceso contencioso administrativo porque ya no estamos hablando de un ámbito público específico que se han emitido actos administrativos, actos de administración interna u otros. No estamos hablando de un ámbito privado en la cual solo se han emitido actos jurídicos y el régimen legal especial es privado. El régimen legal especial es privado, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un ámbito público en una relación contractual en la cual sí, se han emitido actos administrativos, sí, se han emitido actos jurídicos. Sin embargo, el régimen legal por la cual se han emitido es bajo un contrato administrativo cuya ley especial, por ejemplo, puede ser la ley de contrataciones del Estado o, por ejemplo, puede ser las leyes de concesiones y así sucesivamente. Entonces, nótese que aún así en la práctica o en un documento, en la realidad, nosotros vemos un acto jurídico, nosotros vemos un acto administrativo o incluso vemos un hecho administrativo, no hay que juzgarlo de manera aislada. Tenemos que ver cuál es el origen, la base en la cual nosotros estamos inmersos. No estamos hablando solo de un hecho administrativo o estamos hablando de un acto jurídico. En el caso del contrato estamos hablando de un conjunto de todos ellos que se da a través de un contrato administrativo. Es por eso que si nos encontramos en una controversia y estamos dentro de un contrato administrativo, aún así se haya emitido un acto administrativo, por ejemplo, para resolver el contrato administrativo, por ejemplo, para aplicar alguna penalidad, o se haya realizado un hecho administrativo para notificar esa resolución administrativa u otros, aún así nos encontremos esto en la realidad por separado, tenemos que juzgarlo en virtud a cuál es el origen, y el origen es el contrato administrativo. Al ser el origen, el contrato administrativo, estamos hablando de todo este ámbito, que sí engloba específicamente ámbitos privados y hasta ámbitos públicos en específico, pero el régimen legal por la cual nosotros vamos a intentar solucionar la controversia que tenemos va a ser en virtud al origen, y el origen fue un contrato administrativo. Este contrato administrativo, si tenemos un problema en su ejecución, va a ser solucionado en un proceso contencioso administrativo. Esa es la regla general. Sin embargo, por especialidad, otra vez, existen algunas normativas que exigen que la solución de controversias jurídicas dentro de un contrato administrativo se dé en un arbitraje o incluso se dé mediante medios no jurisdiccionales como la conciliación o, como vimos en la lámina anterior, la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, recapitulamos otra vez y vemos que la forma, el objeto en la cual nosotros vamos a estar inmersos si es que vamos a ir a un proceso contencioso administrativo, si es que vamos a ir a un arbitraje, si es que podemos intentar una conciliación, va a depender de cuál es el régimen legal especial y también, como mencionamos anteriormente, cuál es el carácter en la actuación administrativa que estamos analizando.
el carácter jurisdiccional y no jurisdiccional y la especialidad. Y en la especialidad es lo que tenemos que partir para ver si es que vamos a interponer una demanda en contencioso administrativo, una demanda arbitral. Y esto es muy importante, pues si no lo analizamos previamente, lo que va a suceder es que se va a vencer plazos. Y los plazos, en estos casos, son plazos de caducidad, es decir, se extingue el derecho, se extingue la acción. Y lo que va a generar es que por un desconocimiento solo de forma, solo de régimen legal especial de forma, sin entrar al fondo, sin entrar quién tiene la razón, sin entrar quién tiene el derecho o no, sin entrar a discutir la validez, eficacia de todos los actos, sin entrar a ello por un tema formal, nosotros habremos ya perdido la oportunidad para solucionar las controversias dentro de estos procesos. Por eso es muy importante analizar. Si estamos solo en un acto administrativo que deriva solo de un procedimiento administrativo, vayamos entonces a un proceso contencioso administrativo. Si estamos hablando de un acto de administración interna, con estas precisiones que lo vamos a mencionar, entonces vayamos a un proceso contencioso administrativo. Si solo estamos hablando de un acto jurídico, nada más que de un acto jurídico que no tiene ningún vínculo con el Estado, con un contrato, entonces vayamos a aplicar el Código Civil o el Código Procesal Civil. Pero si estamos en un contrato administrativo, entonces no podemos ir a un proceso civil. Tenemos que ir a un proceso contencioso administrativo o a un arbitraje, si la norma lo permite, incluso a una conciliación. Este ámbito, señores, es muy importante tener en cuenta para analizar cuál es el objeto del proceso contencioso administrativo y por ende cuáles son las pretensiones que nosotros podemos interponer en estos procesos judiciales. Hablando de los regímenes especiales que existen en nuestro país, de una manera rápida, les menciono que existen estos regímenes, existen más, por supuesto, sin embargo, para fines prácticos de esta conferencia les menciono estos. Uno es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que ha sufrido modificatorias, incluso hace poco se modificó la ley, no entra en vigencia salvo un par de artículos, pero la modificación del reglamento saldrá el próximo año, y este organismo rector es el OCE y antes se denominaba Consucode. También existen las asociaciones públicas privadas, las APPs, y tienen otro organismo rector, y unos regímenes especiales como Petroperú, Programa Jaliguarma, entre otros. Entonces, estos regímenes especiales mencionan si es que ante la controversia que existe, nos vamos a someter a un arbitraje, lo vamos a someter a un proceso contencioso administrativo. Y esto es muy importante porque otra vez estamos hablando de la procedencia, de la viabilidad legal y estamos hablando de plazos. Vamos a ver en las siguientes láminas que hay plazos, 3 meses aproximadamente para proceso contencioso administrativo. Y en ley de contrataciones del Estado son 30 días hábiles, que más o menos son mes y medio, 45 días calendarios. Estamos hablando de mes y medio para ir a arbitraje en temas de ley de contrataciones del Estado. Y estamos hablando de más o menos 3 meses si es un proceso contencioso administrativo. Es muy importante porque el tiempo va a seguir transcurriendo y si no tenemos claro el análisis previo que hemos realizado en este cuadro, entonces lo que va a suceder es una improcedencia. Y al suceder esta improcedencia, lo que vamos a hacer es, sin entrar al fondo, ya haber perdido el derecho y la acción por el desconocimiento y no haber realizado un previo análisis. Muy importante porque lo he visto en la práctica con empresas, con estudios, con abogados, en los cuales se han enfocado solo en el último acto que sucedió y lo que ha sucedido en estos casos que les comento es que se llevó una improcedencia porque no se llevó a la vía que correspondía. Y esto es de manera general lo que les menciono, pero como les mencioné existe una dispersión de normas administrativas y en el Perú existen convenios administrativos que
que se da a manera de un contrato administrativo, dentro de lo cual se pueden aplicar actos administrativos y hasta algunas veces tienen carácter de sanción, y eso genera un problema en la práctica, porque a veces uno considera que es una sanción administrativa, apela a esta sanción administrativa y lo intenta someter a un proceso contencioso administrativo, pero en estos casos que les comento, devienen estas sanciones, que no digo sanciones porque no se llevó un procedimiento administrativo sancionador correspondiente, sino vienen de un contrato administrativo. Y esto es muy interesante porque ya a manera académica es si es que esto fue una sanción administrativa o fue una penalidad aplicada derivado del contrato administrativo. Pero este tipo de hechos que les comento suele suceder en la aplicación del derecho administrativo. Y es por eso que al analizar un expediente, al ver como abogado, no importa en qué parte te encuentres, al ver como abogado cuál es la forma en la cual yo voy a solucionar mi controversia, entonces tengo que ver cuál es el régimen especial que da origen a la controversia que yo estoy aplicando. Muy bien, estos son unos ejemplos de regímenes legales especiales. Y aquí hay unas notas que es muy importante tener en cuenta. Como lo mencioné, incluso se pueden haber dado cuenta, una actuación administrativa, que es el reglamento administrativo, no se encuentra en el gráfico anterior. Y esto se da porque el régimen legal especial por la cual uno va a solucionar alguna controversia que existe en el reglamento administrativo será la acción popular. Será el proceso constitucional de acción popular. Y por eso no es objeto del proceso contencioso administrativo. El reglamento administrativo será objeto del proceso constitucional de acción popular. Si es que existe un acto de administración interna, sin embargo, que este acto de administración interna genera indefensión o genera la paralización del procedimiento administrativo, esto sí puede ser materia de impugnación. Y al ser materia de impugnación, agotada la vía administrativa, puede ser materia de un proceso contencioso administrativo. Y es por eso que existe esa precisión. Esa precisión se da en el acto de administración interna. Y si es que no existe esa precisión, es decir, no existe la indefensión o la paralización que imposibilite continuar el procedimiento administrativo, entonces sería un acto de administración interna sin precisión, y este acto de administración interna sin precisión no puede ser materia de impugnación en sede administrativa. Y al no ser materia de impugnación en sede administrativa, no podrá ser objeto de un proceso contencioso administrativo. Sin embargo, estos actos de administración interna sin precisión, como lo he subrayado aquí, sí pueden ser fundamento para impugnar el acto administrativo. Volviendo a lo que mencioné en minutos anteriores. El procedimiento administrativo se inicia con la solicitud del administrado o incluso de oficio. Pero bueno, solicitud de administrado para materia del ejemplo. Dentro de la solicitud del administrado existen varios fundamentos por los cuales él considera de que se debe emitir el acto administrativo. O bien, continúa el procedimiento administrativo y para llegar de la solicitud del administrado al acto administrativo deben haber sucedido una serie de actos internos dentro de toda la entidad pública para llegar de la solicitud al acto administrativo a través de un procedimiento administrativo. Esos actos que han sucedido en ese procedimiento administrativo desde la solicitud hasta el acto administrativo, ojo, estamos hablando de sede administrativa, no proceso contencioso administrativo, lo que ha sucedido en ese interín de sede administrativa son actos de administración interna. Por ejemplo, solicitudes internas en los cuales se han emitido opiniones, por ejemplo, la Oficina de Asesoría Jurídica de determinada entidad pública ha emitido alguna opinión respecto a lo que menciona el administrado en su solicitud. Todo ese tipo de actos de administración interna, uno como administrado puede no estar de acuerdo. Al no estar de acuerdo, no puede impugnarlo, salvo que le haya generado indefensión o le haya imposibilitado de continuar con el procedimiento administrativo. Es decir,
hubo la solicitud del administrado, continuaron todos los actos de administración interna y al final, por ejemplo, con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica se paralizó, se imposibilitó llegar al acto administrativo y eso generó que el administrado no haya podido culminar su proceso contencioso administrativo. Eso es un ejemplo de poder impugnar porque existe un acto de administración interna que imposibilita continuar con el procedimiento administrativo y esto genera que se pueda apelar. Esta apelación puede llegar a ser agotada en la vía administrativa y puede llegar a ser el proceso contencioso administrativo. Sin embargo, si en el procedimiento administrativo se lleva de manera regular y tenemos el acto administrativo, aún así nosotros no estemos de acuerdo como administrado con todos los actos de administración interna o con uno solo, nosotros no podemos impugnar este acto de administración interna porque ya tenemos un acto administrativo final. Y al tener el acto administrativo final, nosotros impugnamos el acto administrativo final. Claro, nosotros impugnamos, pero considerando los que nosotros consideramos equivocados dentro del acto de administración interna o acto de administración interna. Pero el objeto de la apelación en sede administrativa, teniendo un acto administrativo, no va a ser el acto de administración interna, va a ser el acto administrativo. Ese será el objeto en sede administrativa, pero todos los fundamentos pueden ser utilizados en los argumentos en contra que tenemos respecto a los actos de administración interna. Por eso menciono que el acto de administración interna, sin esa precisión de la indefensión y la imposibilidad, solo podrán servir como fundamento para impugnar el acto administrativo que da por culminado el procedimiento administrativo. Si no existe esa precisión, no se podrá impugnar en sede administrativa y posteriormente como objeto del proceso contencioso administrativo. El reglamento administrativo, ya lo mencioné, es un procedimiento especial, es un proceso especial que se da a través de la acción popular. Y aquí algo viene muy importante porque he visto en la práctica y he visto en lo académico que existe cierta confusión sobre en qué momento aparece la queja por defecto de tramitación. Y la queja por defecto de tramitación es independiente del proceso contencioso administrativo. Y eso se da en la vía administrativa. Por eso la queja por defecto de tramitación no es jurisdicción. La queja por defecto de tramitación se da en un procedimiento administrativo. Y el procedimiento administrativo, la Ley de Procedimiento Administrativo General, lo regula, y está en la siguiente lámina, en el artículo 158. He citado todo el artículo 158 y ahí ustedes pueden ver, pueden ver las ideas claves. Las ideas claves es que se interpone esta queja por defecto de tramitación contra defectos de tramitación, como su nombre lo dice. Estos defectos de tramitación son aquellos que generan una paralización una paralización del procedimiento administrativo, una infracción de los plazos, un incumplimiento de deberes, una omisión de trámites. Todos esos conceptos generales se pueden dar en todos los procedimientos administrativos. En estos procedimientos administrativos, si se da cualquiera de estos supuestos, se puede interponer una queja por defecto de tramitación. Pero esta queja por defecto de tramitación no suspende la tramitación del procedimiento. Y es por eso que se da de una manera paralela. Se da de una manera paralela sin efectos suspensivos porque igual el trámite administrativo sigue su curso. Volvemos al esquema: solicitud de administrado, procedimiento administrativo, acto administrativo. Dentro de todo el procedimiento administrativo, imaginemos que ha sucedido una paralización. Puede suceder de que hayan cambiado de alguna jefatura de área y al existir esta jefatura de área y no existir una entrega de cargo de vida del funcionario saliente versus el funcionario entrante, esto generó una paralización, por ejemplo. Y al generar esta paralización, lo que sucedió es que el administrado, luego de haber pasado meses, no haya sido atendido en su solicitud y por ende no se tenga todavía el acto administrativo. Y este administrado todos los días va a la entidad y no llega a obtener ninguna respuesta. Entonces, en ese caso, en el procedimiento administrativo que ha sido paralizado,
el administrado que lo solicitó desde un comienzo puede solicitar una queja por defecto de tramitación. Lo solicita en la fecha de aquí, sin embargo, la solicitud genera un procedimiento paralelo al procedimiento administrativo que ya había iniciado. Y este procedimiento administrativo va a continuar su curso hasta llegar al acto administrativo, pero de manera paralela puede existir la queja por defecto de tramitación. Y esa queja por defecto de tramitación no suspende el procedimiento administrativo. Esta queja por defecto de tramitación tiene que ser atendido de manera paralela y tiene que ser interpuesta a través al superior del administrado que está llevando el procedimiento del funcionario que está llevando el procedimiento, y su función es materia de cuestión en la queja. Esta queja tiene que ser solucionada en 3 días siguientes, previo traslado al quejado. Antes debe existir un debido procedimiento, y esa resolución que emite la queja no puede ser recurrible, no puede ser materia de impugnación. Y esto es porque se da de manera paralela, no es parte del procedimiento administrativo que ha iniciado el administrado. Esta queja por defecto de tramitación es una garantía que se da dentro de la sede administrativa, no se da dentro del proceso contencioso administrativo. Las quejas pueden suceder a través de OCMA, pero eso es otro tipo de naturaleza, no es bajo la queja por defecto de tramitación. Por eso, queja por defecto de tramitación no es jurisdicción. Siguiendo todo lo conversado hasta ahora, tenemos que las actuaciones que pueden ser objeto del proceso contencioso administrativo son solo estas 4. De las 5 que existen, solo pueden ser objeto 4. No está el reglamento administrativo, pues como lo mencionamos, es materia de un proceso de acción popular. Acto administrativo. Dentro del acto administrativo pueden surgir las siguientes pretensiones, que están en el artículo 4 o 5, no recuerdo, de la ley de proceso contencioso administrativo. Estas pretensiones, ustedes lo pueden leer, lo pueden ver a continuación, y si se dan cuenta, los actos administrativos tienen las pretensiones que están a continuación y que en algunos casos son similares a los actos de administración interna y al hecho administrativo, pero no son las mismas en todo. Estas pretensiones que se dan engloba el contrato administrativo, y cuando hablamos de contrato administrativo, la pretensión puede ser como el contrato en sí, es decir, el mismo documento, el mismo contrato, y también puede ser por las demás actuaciones que se generan a consecuencia de la ejecución de ese contrato. Y volvemos al gráfico que habíamos mencionado anteriormente, que dentro del contrato puede suceder alguna controversia por todas las actuaciones que suceden como ejecución de ese contrato. Esa ejecución del contrato puede generar actos administrativos, actos de administración interna, hechos administrativos. Y esas pretensiones van a valerse en el proceso contencioso administrativo como parte del contrato. Y si tenemos alguna controversia respecto al mismo contrato, estas serán sus pretensiones, pero esto es solo respecto al contrato. Por ejemplo, alguna nulidad que se puede interponer respecto al contrato. Esas son las pretensiones y esto es el resumen de lo que venimos conversando. Sin embargo, de manera técnica, lo que menciona la ley del proceso contencioso administrativo está en la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina ustedes van a ver cuáles son las actuaciones versus el plazo de caducidad que existe. Sí, claro. La pregunta dice, le dice Rosa desde Piura, ¿cuándo no se cobraron unos devengados en 2008? ¿Se puede pagar con un acto administrativo o se va a un PCA? ¿Cuando no se cobraron unos devengados? Devengados, dice. Cuando no se cobraron unos devengados, ¿qué más? De 2008
¿se puede pagar con un acto administrativo o se va a un PCA? Así se le pregunta. Debe ser unos devengados del 2017 porque todavía nos encontramos en el año fiscal 2018. Pero bueno, atendiendo la pregunta o reformulándola, porque igual lo mismo va a pasar si pasamos el año fiscal, si tenemos devengados que han pasado el año fiscal, en el ejemplo, estamos en el año fiscal 2017 y dentro de la ejecución del presupuesto del año fiscal 2017 se llegó a emitir ciertas obligaciones, una obligación, por ejemplo, en el Estado versus alguna empresa. Esta obligación fue efectuada por parte de la empresa, hubo una conformidad por parte del área usuaria, es decir, ya se generó el devengado a nivel presupuestal y ya se tiene que continuar con el trámite de girado y pago. Pero muy bien, llegamos hasta el 31 del año fiscal del año anterior y se quedó solo en devengado. Entonces la norma permite pagar en el siguiente año fiscal. Si es que pasa el plazo del plazo que les menciono y no se llega a pagar, entonces estamos hablando de un reconocimiento de deuda, porque no se llegó a generar un pago que se había ya comprometido, ya devengado a nivel presupuestal este servicio. Entonces aquí es muy importante la pregunta porque aquí ya tenemos otro régimen especial y esto sucede bastante en la práctica. Puede ser que este devengado se haya generado en el año fiscal con un régimen legal que tiene que ver con la ley de contrataciones del Estado y no se pagó. Y al no pagarse, uno como administrado puede solicitarlo a través de otro régimen legal, ya no ley de contrataciones del Estado, sino el Decreto Supremo del año 84, que es el Reglamento de Procedimiento de Reconocimiento de Deuda. Este régimen legal es un régimen legal especial que es distinto a la ley de contrataciones del Estado. Sin embargo, el objeto de este Decreto Supremo, el reglamento de los reconocimientos de deuda, lo que hace es aplicar que estos devengados que no se llegaron a pagar en el año fiscal, ni tampoco en el plazo que permitía en el presente año fiscal, entonces nosotros estamos iniciando un procedimiento administrativo especial para que le reconozcan esa deuda. Y lo que dice el reglamento es que debe existir un informe técnico, debe existir un informe legal, debe existir la constancia de la conformidad de ese servicio y además debe haberse señalado cuáles son las causales por las cuales no se pagó el año fiscal anterior. Ese procedimiento administrativo da como fin un acto administrativo que es la resolución en la cual se reconoce o no se reconoce reconocimiento de deuda. Oye, ese reconocimiento de deuda es un acto administrativo, esa resolución que te reconoce la deuda es un acto administrativo y al ser acto administrativo nosotros debemos ejecutarla. Pero si usted como administrado que me ha hecho la pregunta no está de acuerdo con ese acto administrativo, entonces lo puede apelar al superior. Y si aún así apela y usted no está de acuerdo con ese acto administrativo, entonces puede ir a un proceso contencioso administrativo. Pero ahí nótese que usted está yendo por el régimen legal especial del procedimiento administrativo especial de reconocimiento de deuda. No está yendo por lo que sucedió dentro de la ejecución del contrato. Usted está yendo solo enfocado en el pago. El pago que no llegó a ser cancelado dentro del plazo habiendo sucedido los años fiscales comentados. Es muy importante, se está yendo al proceso contencioso administrativo por el acto administrativo que no le reconoce la deuda. Usted no está yendo por lo que sucedió en la ejecución del contrato, porque no se le aplicaron una penalidad, le resolvieron el contrato, no le devolvieron la garantía, etc. No está yendo, porque si fuera una controversia dentro de la ley de contratación del Estado, usted debió ir a un arbitraje. Pero en el caso que estamos comentando, no está usted enfocándose en el contrato, sino solo se está enfocando en el reconocimiento de deuda. Y para eso ha creado un procedimiento administrativo especial de manera paralela a lo que sucedió en la ley de contrataciones del Estado. Claro, eso no es óbice que en su momento también pudo haber sometido la controversia del pago en arbitraje. No es inconveniente, pero ahí es muy importante precisar que son regímenes legales distintos y cada uno, como se está viendo en el ejemplo, tiene un final distinto para solucionar la controversia. Si lo hubiera iniciado el año pasado dentro de los 30 días hábiles de la caducidad, hubiera ido a través de un arbitraje.
pero sucedió la solicitud de reconocimiento de deuda, se lo rechazaron, entonces se crea una nueva vía, que es la del proceso contencioso administrativo. Muy bien, entonces volviendo al asunto de la conferencia, estas son las actuaciones que menciona literalmente la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, la 27584 y sus modificaciones. Y el plazo de caducidad es el que está a continuación. Más o menos se ve que son 3 meses, salvo en el tema de inercia y la omisión y el silencio administrativo negativo. En este caso sí son plazos distintos, pero son plazos de caducidad. Y entonces se debe tener en cuenta que solo se tiene estos meses, en resumen y de manera general 3 meses, para evaluar el régimen legal especial que estamos conversando, para ver si es que vamos a ir a un carácter jurisdiccional o no jurisdiccional, y así aplicar cuál es el objeto del proceso contencioso administrativo. Porque volviendo al ejemplo, si estamos en un reconocimiento de deuda y el administrado lo somete a arbitraje, pues no va a continuar, va a ser improcedente porque el reglamento, el régimen legal especial de reconocimiento de deuda no lo habilita esa vía. Lo que habilita es la impugnación, agota la vía administrativa y luego proceso contencioso administrativo. Nótese que ahí es muy importante antes haber analizado el caso para saber todo lo que estamos conversando. Entonces, para ello es muy importante, tenemos un plazo razonable de 3 meses para poder interponer estas demandas con las pretensiones que consideremos convenientes. Y para finalizar, otra vez volvemos a lo mismo. El reglamento administrativo no es parte del proceso contencioso administrativo. Su legalidad se puede cuestionar en un proceso constitucional de acción popular. Y si estamos en acto de administración interna, pues solo es siempre y cuando exista la precisión de la imposibilidad o de la indefensión. Lo que conversamos también, y lo mencioné antes que se me olvide, es el carácter no jurisdiccional de algunas vías de solución de controversia. Y esto, a manera de paréntesis, son los MARC, son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y su nombre lo dice, son alternativos. Es decir, tenemos una controversia que merece una solución, y la norma me dice que puede ser proceso contencioso administrativo de manera de regla general y como regla especial un arbitraje. Entonces, si tenemos esa controversia, debemos solicitarlos por esas vías. Regla general, proceso contencioso administrativo, especial arbitraje. Y si es que nosotros queremos solucionar esa controversia de una manera paralela, pues tenemos la alternativa, que son los MARCs, mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Uno de ellos es la conciliación, en los cuales esta solución se puede someter ante un tercero imparcial para que sea quien coadyuve a las partes para que entre ellas lleguen a una solución. O la Junta de Resolución de Disputas, que lo mencioné en algún gráfico, que tiene que ver en contratos de obras públicas bajo ley de contrataciones del Estado y en algunos casos concesiones, que es un mecanismo que se da dentro de la ejecución del contrato y en los cuales se designa una junta de técnicos para que ellos solucionen la controversia en ese momento. Antes de ir a un arbitraje, por ejemplo en la ley de contrataciones del Estado, ya existe una junta que de manera concomitante en la ejecución de la obra ya se tiene una solución. Eso se da a través de la junta. Entonces son mecanismos que no son jurisdiccionales, pero que permiten en estas actuaciones administrativas llegar a una solución. Muy bien. Esto es todo lo que les puedo comentar por ahora en el objeto del proceso contencioso administrativo. Ahí tienen mis datos. Si tienen alguna duda, consulta adicional, pueden enviarme un correo electrónico o solicitarme o realizar una llamada o un WhatsApp o tal vez dejar sus comentarios en la transmisión en vivo que se ha realizado el día de hoy. Muy bien, soy Carlos Torres Zavala y han sido muy amables y muy atentos. Gracias.